justicia y luego de la paz. Y hoy esta fortaleza espiritual que necesitamos tiene que ver con la fe. Tiene que ver con la fe. Entonces, eso es muy valioso, es muy importante. Y piensen ustedes, ¿cuáles serían las evidencias de una persona llena de fe? Estuvimos cantando algo que decía lleno de fe. ¿Cómo verían ustedes a una persona llena de fe? ¿Tienen en mente a alguien lleno de fe? ¿Recuerdan cuando eligieron a los diáconos, a los 7 diáconos? Ahí se dice qué se pedía de ellos, qué perfil deberían de tener los diáconos. Había un problema en la iglesia, no se resolvía esa diferencia entre judíos y gentiles, y se murmuraba que atendían mejor a las viudas de los hebreos que a las viudas de los griegos o de los gentiles. Entonces se necesitaba gente espiritual, se necesitaba gente con sabiduría, se necesitaba gente llena del Espíritu de Dios que pudiera dar el trato similar, que pudiera vencer su carnalidad, ¿verdad? Y pudiera atender a todos por igual, llenos de sabiduría, llenos del Espíritu, ¿sí? Pero cuando se refieren a Esteban, se refieren como un hombre lleno de fe. ¿Se han fijado ustedes? Un hombre lleno de fe y del Espíritu, lleno de fe. Aleluya, bendito es nuestro Dios. Y ya vimos el comportamiento de Esteban, ese comportamiento de Esteban de poder confrontar al pueblo y decirles, confrontarlos y decirles, ustedes son duros de corazón, han matado a los profetas, ustedes, y les hace un recuento de la Escritura, les hace un recuento de las promesas hechas al pueblo de Israel, de los hombres valiosos en Israel, hasta llegar a ellos y confrontarlos. Ustedes contristan al Espíritu de Dios. Recuerden, ahí estaba Saulo. Saulo estaba ahí porque venía a perseguir a la iglesia, había pedido cartas para llevar presos a los seguidores del camino, a los seguidores de Cristo, es decir, de Jesús. Saulo estaba convencido de que era algo terrible esa secta y que había que exterminarla, había que acabarla. Bueno, pues Esteban está ahí haciendo la defensa escritural de quién es Jesús, ¿verdad? Y por qué ellos se están comportando así. De tal manera que llega un momento en el que Esteban dice, veo al Señor, veo a Jesús, veo al Hijo de Dios de pie a la diestra del Padre, veo la gloria del Hijo de Dios, veo la gloria en medio del rechazo, lo veo, y eso les molestó muchísimo, y ustedes ya saben qué fue lo que pasó. Le apedrearon, lo mataron, pero antes de morir, él exclamó algo. ¿Recuerdan ustedes qué fue lo que exclamó? Padre, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Cómo será un hombre lleno de fe? Sí. Podríamos decir, bueno, pero ¿en qué consistió la victoria de Esteban? Si murió, pero no murió amargado, no necesitaba una sanidad interior, él murió seguro, con fe, ¿no es cierto? De haber obedecido al Señor, de haber obedecido al Señor hasta la muerte, y oró por sus agresores. No les tomes en cuenta este pecado, en tus manos encomiendo mi espíritu. Obtuvo la victoria de dar testimonio, obtuvo la victoria de la obediencia, Entonces, la pregunta está todavía ahí. ¿Qué evidencias tenemos de una persona llena de fe?
¿Jesús sería alguien lleno de fe? Él murió en la cruz. ¿Recuerdan ustedes? ¿Por qué murió en la cruz? Por el pecado de uno todos fuimos hechos pecadores, pero por la obediencia de uno todos hemos sido justificados. La obediencia de ir a la cruz, no la obediencia total a la ley, sino la obediencia, como nos narra Hebreos, que aprendió la obediencia, es decir, participó en el cumplimiento del plan de Dios para rescatar al hombre, y por esa obediencia fue autor de eterna salvación. Sí, eso es maravilloso. Sí, entonces una persona llena de fe tiene una característica ahí muy importante, ¿verdad? Que es ceñirse a la voluntad del que le ha llamado para hacer lo que se le ha encomendado. Yo quisiera que pensara usted, ¿yo a qué me dedico? ¿Qué es lo que yo estoy obedeciendo? O sea, ¿cuál es el llamado que Dios tiene para mí? ¿En qué le estoy obedeciendo realmente? ¿Será que yo también puedo experimentar esos dardos de fuego del maligno? ¿Qué se propone el diablo con esos dardos encendidos, lanzados para impedir realmente que cada hijo de Dios cumpla el propósito que Dios tiene? Vamos ahí a, usted puede pensar, si yo preguntara, ¿cuántos de aquí hemos visto a alguien entre nosotros que es alguien lleno de fe? ¿Habrá aquí alguien lleno de fe? ¿Qué dicen ustedes? Pues vamos a ver algunos ejemplos. Si no los tenemos aquí, los tenemos en la Biblia por lo menos, ¿verdad? Hebreos 11. Vamos a ver ahí en Hebreos 11. Ahí tenemos, vean, para que vayamos entendiendo que el enemigo lo que está queriendo es que desistas de hacer la voluntad de Dios. Allí en Hebreos 11 tenemos varios ejemplos. Y vamos a ver solo algunos, no vamos a ver, para ir entendiendo en qué consiste la fe y cómo estos hombres es que son un ejemplo para usar el escudo de la fe. Pero antes vean ustedes en el capítulo 10, a partir del versículo 35, vamos a leer desde el 34, ese es el contexto. Vean ustedes, 10, 34, dice, porque de los presos también os compadecisteis. O sea, aquí el autor de los Hebreos está recordándoles justamente a los hebreos lo que ellos padecieron en otro tiempo. Es muy interesante aquí el contexto. El 33 dice, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otro llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Ahora noten ustedes, el ánimo aquí del Espíritu de Dios al registrar esto es para dar aliento justamente en ese tiempo a los hebreos, pero también a nosotros. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará.
mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. En base a eso es que viene la definición de lo que es la fe. Vea, entonces, aquí ya estamos viendo, nos estamos adelantando un poco a lo que vamos a ver un poco más adelante, pero aquí ya nos estamos refiriendo a que el enemigo está tratando de sofocar tu obediencia, está tratando de que no permanezcas, está queriendo de que hacerte que renuncies a lo que Dios te ha encomendado. Por eso yo preguntaba, ¿qué es lo que el Señor les ha encomendado? Para que podamos identificar la oposición del enemigo queriendo hacerte renunciar a lo que Dios te ha encomendado. Obviamente que si nosotros decimos, yo realmente nunca he tenido ninguna opresión, nunca he tenido nada, porque pues yo realmente pues yo vivo mi vida. Yo vivo mi vida, trabajo, voy a la iglesia el domingo, atiendo a mi familia, pero pues yo no siento ninguna oposición del enemigo. Es decir, qué importante, hermanos, es identificar que Dios tiene un propósito con nosotros. Es decir, todos los miembros del cuerpo tenemos una función en el cuerpo. Y todos hemos sido salvados por la gracia, por la fe en Jesucristo. Y somos nuevas criaturas y en nosotros reside el Espíritu de Cristo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero ¿qué propósito tiene el Señor con tu vida? ¿Tiene algún propósito el Señor? Seguramente que sí lo tiene. Tiene un propósito si eres papá, si eres mamá con tus hijos, si eres hijo, tiene un propósito también. Tienes una vocación para desarrollarla para Él. Tienes una misión que ha encomendado a todos de hacer discípulos, de proclamar el evangelio del reino de Dios. Tienes un propósito. Dios tiene un propósito contigo. Pero si yo renuncio a ese propósito y me acomodo a la mentalidad de este mundo y vivo mi vida pues religiosamente, pero sin importar el propósito que Dios tiene para mí, pues a lo mejor el diablo dice, no necesita dardos, ¿verdad? No necesita ningún dardo encendido. Aquí lo tengo controlado. Sí, aquí lo tengo apaciguado. No resulta ningún riesgo para el avance del reino. Ahí está. ¿Sí se dan cuenta de lo que estamos hablando aquí? De lo que estamos hablando para entender la utilidad del escudo de la fe. ¿Notan ustedes? Bueno, no quiero saltarme a esa parte. Vamos a ver primero aquellos que fueron ejemplo. Y antes de ver estos que están aquí en el capítulo 11, viene a mi mente Daniel. ¿Cuántos recuerdan a Daniel? Me gustaría recordar un poquito de Daniel y luego ya regresamos aquí porque eso también es muy valioso. Vean ustedes Daniel 6. Daniel 6. A partir del versículo 7, vamos a leer solo unos versículos que nos van a dejar ¿qué fue lo que pasó? Vean, Daniel estaba sirviendo allí en el reino medo-persa, ¿verdad? Fueron llevados cautivos desde su juventud, ahí estuvo, pero ahora ahí en el capítulo 6, versículo 7, se confabularon contra Daniel. Dice el versículo 7, se los leo así: todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo, están hablándole al rey Darío, que promulgues un edicto real
y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo hacía soler antes, ¿no? Entonces, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios, ¿verdad? Aquí está el asunto. Daniel era un hombre al que no le podían tachar, pero tenían que agarrarlo en algo. Y ellos urdieron este plan. Solamente lo que tiene que ver con su relación con su Dios, ahí es donde Él es tan fiel, ¿verdad? Que necesitamos hacer algo. Y ya sacaron ese edicto. Bien, ya sabemos nosotros qué fue lo que pasó. Sí. Pues lo metieron, ¿verdad? El versículo 16 dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Sí. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente. O sea, qué interesante que el rey conoce bien quién es Daniel, ¿no? El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había que confiado en su Dios. ¿Cómo podemos nosotros obtener la victoria? ¿Cómo podemos nosotros activar la protección de Dios cuando estamos queriendo hacer su voluntad? Pues aquí la historia de Daniel nos deja este ejemplo, y hay otras por aquí también en Daniel, ¿no? Pero vean, hay una respuesta de Dios. ¿Realmente Darío estaría pensando que Dios le iba a librar a Daniel? Iba triste. Y cuando le dijo, el Dios a quien tú sirves te ha podido librar, seguramente estaba esperando un silencio. Pero Daniel le dijo, aquí estoy, el Dios, ¿verdad? Mi Señor, a quien sirvo, pues Él me libró. ¿De quién fue la victoria? ¿De quién fue el accionar? De Dios. ¿Quién lo libró a Daniel? Dios. Cerró las fauces de los leones, no le hicieron daño, ahí estuvo, tranquilo, a lo mejor hasta durmió arriba de uno de ellos, ¿verdad? No pasó nada.
Y él confesó. No dijo, yo aquí los mareé a estos leones. No. El Señor me libró. El Señor me libró. Sí. Él es nuestro Dios todopoderoso. Él es nuestro Dios todopoderoso. Entonces, ¿en dónde está nuestra fe? Es otra pregunta que queremos. Yo voy a contestar aquí solamente algunas preguntas en relación a esto. ¿En dónde está nuestra fe? Y ahora sí vamos ahí a Hebreos 11, porque la definición de la fe es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la seguridad, es la certeza de lo que se espera, pero es la convicción de lo que no se ve. ¿De dónde viene esa certeza y de dónde viene esa convicción? ¿Qué vemos nosotros? Por ejemplo, vean en Noé. ¿Dónde está Noé? Ahí en el versículo 7. Dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, porque vean, es decir, esa fe tiene que ver con eso, no es algo que yo lo estoy viendo, sino es algo que no lo veo, pero tengo la convicción de que lo que se me ha dicho será hecho, será hecho. Entonces, aquí ya puedo ir distinguiendo dos cosas, que la fe tiene que ver con creerle, con creer en Dios. ¿Quién es Él? Él es el Dios todopoderoso. Esta semana de la EBDB vimos 5 atributos de Dios, pero creerle a Dios, creer en Dios y creerle a Dios, porque el que le habló a Noé es Dios. Y lo que Noé obedeció es lo que Dios le dijo. Sí. ¿Correcto? Entonces ahí estamos, que la fe es esa certeza de en quién hemos creído. Esa certeza. Tengo un Dios maravilloso. Sí. Y la convicción de que lo que se me ha dicho va a ser una realidad. Aunque todo esté oscuro, va a ser una realidad. Aunque yo soy incapaz de hacer lo que se me ha dicho, pero el que lo va a hacer es el Dios en quien he creído. ¿No es cierto? Vamos viendo ahí la fe. Entonces vean, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, ¿qué quiere decir eso? Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Verdad? ¿Tendría oposición Noé? ¿El diablo le enviaría algunos dardos? ¿Qué dardos le enviaría a Noé? Estás loco, nunca ha llovido. Sí. ¿Un arca? ¿De dónde? ¿Para qué? Estás completamente mal. Sí. Deja eso. Olvídate de eso. Ponte a cuidar ovejas, ponte a hacer otra cosa. Estás malgastando tu vida y tienes a tu familia ahí creyendo algo que no va a suceder. Es decir, los dardos del enemigo son para frenarte en lo que Dios te ha dicho. Los dardos encendidos son para acabar con la decisión que tomaste de obedecer. Sí. Entonces ahí tenemos a Noé, pero Noé con temor preparó el arca y ya vemos qué fue lo que pasó, ¿verdad? Llovió lo suficiente para que todos murieran y solamente se salvara
los que estaban en el arca. Veamos a alguien más, veamos a Abraham. Vean ustedes el versículo 8. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Vean ustedes que una característica de la fe realmente, o la fe, como dice Santiago, sí, la fe es acción. ¿No es cierto? ¿Qué dice Santiago 2:20? ¿Qué dice Santiago 2:20? Dice, la fe sin obras, ¿cómo es? Es muerta, porque el cuerpo sin espíritu está muerto. Así también la fe sin obras está muerta. ¿Qué comparación de Santiago? ¿Sí? Compara la fe con un cuerpo que no tiene espíritu. ¿Sí? Este próximo, de mañana en 8, estaremos teniendo el sepelio, el funeral de un tío, que el 3 de octubre cumpliría 103 años. Su cuerpo está ahí guardado hasta ese día, en un ataúd. Lo vamos a sepultar. Pero su espíritu no está ahí ya. Ese cuerpo no tiene nada. Por más que le hablen, le lloren, le digan, por más bueno que sea el sermón que voy a dar, él no va a oír nada. ¿Sí me explico? Un cuerpo sin espíritu no puede pasar nada. ¿Sí? Ok. Entonces, pero así dice que es la fe sin obras. La fe sin obras, dice Santiago, la fe sin obras es muerta. Y quiere decir que la fe es identificada por la acción de algo que no se ve, pero que hace posible que sea una realidad. ¿Sí? Porque vean ustedes lo de Abraham. Vamos ahí. Siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, porque así le dijo el Señor. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y salió Abraham sin saber a dónde iba. Bueno, entonces vean ustedes, si salió Abraham sin saber a dónde iba, por la fe, entonces, por la fe, ¿qué hizo? Habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas, con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Sí. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Wow. ¿En quién creyó? ¿En un tío? ¿En quién creyó? Creyó en Dios. Él fue el que le habló. Él fue el que le prometió una tierra que heredaría. Y salió, no salió buscando una mejor casa, un progreso económico en otra región, un sueño, ¿cómo diríamos? ¿Cuál sería su sueño? Un sueño palestino, ¿no? Sí, no salió buscando eso. Él tenía muchos bienes, tenía siervos, tenía una casa tremenda. No salió buscando esas cosas, sino dice aquí, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ese era el galardón que esperaba. Sí. Y bueno, ya todos nosotros sabemos la historia. Dios le hizo 9 promesas a Abraham cuando lo llamó. Wow, estúdielas, ¿verdad? Algunas de ellas son muy interesantes. Algunas todavía no se cumplen y se van a cumplir. Sí, pero esas promesas que Dios le hizo, habrá de resucitar un día a Abraham para cumplirlas. Bueno, entonces lo que estamos viendo aquí es que creyeron en Dios. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creer que lo que alguien está diciendo es correcto. Puede ser que yo esté oyendo a alguien y diga, es correcto lo que está diciendo, pero no creo ni tantito acerca de este hombre. ¿Sí pueden entender? Entonces, creyó en Dios, ¿quién es Él?
y creyó lo que él le dijo. Veamos a Sara, ahí está enseguida, el versículo 11 dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Creyó que era fiel el que lo había prometido. Dijo, yo no tengo ninguna expectativa yo realmente de poder por mí, por mi cuerpo, por mi edad, por lo que sea. Es imposible esto, pero bueno, me lo está diciendo Dios. Y yo creo que Él es fiel. Wow, esa es la fe realmente de la que estamos hablando. Veamos a Moisés, es otro de los que está aquí, que sobresale, ¿verdad? Versículo 22, 23, ahí está. Porque podríamos hablar de todos los demás, pero vamos a escoger estos 4. ¿Sí? Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Ahora vea el versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, aquí es donde se ve la fe, ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible cuando salió. ¿Puede ver ahí esos rasgos de la fe verdadera en Moisés? Prefirió ser maltratado con su pueblo que estar cómodamente en el palacio, que las riquezas temporales, porque esperaba, como Abraham, esperaba una ciudad construida por Dios, cuyo arquitecto es Dios, y él esperaba mejor las promesas. Porque vean, las promesas fueron hechas a Abraham, pero Abraham las dijo a Isaac, Isaac las dijo a Jacob. Y el pueblo de Israel esperaba en esas promesas que Dios había hecho. Y Moisés conocía esas promesas. Moisés conocía esa simiente divina que le fue prometida a Abraham. Esa simiente que vendría para reinar eternamente y para siempre. Conocía esa simiente y esperaba en Dios más bien el cumplimiento de esas promesas con las que seguramente él pudo relacionarse, aunque creció en el palacio del rey. Solamente 3 meses estuvo en casa, pero seguramente que le proveyó el Señor el que entendiera esas promesas y prefirió esperar en esas promesas que el vivir plácidamente en la cultura egipcia, gobernando con Faraón. Entonces vemos en estos 4 ejemplos que seguramente hubo oposición para obedecer, hubo oposición para esperar, seguramente hubo esa oposición, y seguramente que el enemigo también intentó ahí. Entonces esa fe que es de la que habla Santiago es la misma fe que el apóstol Pablo se refiere en Efesios 6:16, el escudo de la fe. Es la misma palabra, pistis es la palabra, tanto para Santiago, que dice que la fe es muerta si no hay evidencia a través de lo que esa fe produce en nosotros. ¿Cuántos tienen fe?
No se me vayan a entristecer, ¿verdad? ¿A quién estamos discipulando en los caminos de Dios? ¿Cómo puede ser evidente nuestra fe? ¿Qué es el proyecto de vida que yo tengo? ¿Es para mí o es para Dios? Si estoy buscando mi comodidad, a lo mejor no hay evidencia, porque todo ser humano lo que busca es la comodidad, la felicidad. Todo el mundo busca la dicha y la felicidad. Eso no sería una evidencia de fe en Dios. Bueno, creo que nos ayuda bastante este tema, pero ya estamos entendiendo aquí entonces que la fe es creer en Dios y en lo que Él ha dicho. Sí. Es la obra del Espíritu llevándonos a tener la seguridad de que Él obrará y a través de nosotros hará lo que Él ha prometido hacer en nosotros. Entonces, la fe es acción sabiendo que lo que Dios está diciendo es verdad. Que lo que Dios está diciendo es verdad. Sí. Aunque no lo vea, pero es verdad. Sí. Y entonces, el acto de fe es el escudo de protección en contra de los ataques del enemigo. El acto de fe. Cuando tú empiezas, ¿qué hubiera pasado si Moisés, cuando le dice el Señor, ahí estando los enemigos atrás, ¿verdad? Y el mar enfrente, el Señor le dice, extiende la vara. Y Moisés dice, pero ¿cómo para qué? ¿Verdad? Pues si hubiera tenido su fe en él mismo o en la vara, no la hubiera levantado, ¿no? Pero en quien le dijo eso, en Dios, después de un proceso de 10 plagas, 10 victorias sobre los 10 ídolos principales de Egipto. Sí, entonces extiende la vara. Yo creo que hasta se asustó de ver las aguas que se abrieron y en camino seco empezaron a caminar. Se ha de haber sorprendido, debe haber sabido que él no lo hizo, ¿no? Por supuesto. Debe haber sabido que fue Dios. Sí. Y eso le sirvió para reafirmar aún más su fe en Dios y en lo que Dios quería y creerle aún más a Dios. ¿Correcto? Bueno, entonces, el escudo de la fe es ese proceso de adaptar nuestro comportamiento, nuestras decisiones y hasta nuestro estilo de vida para que esté de acuerdo a lo que Dios nos pide que hagamos, sin necesidad de ver las evidencias de que todo va a salir bien al final. Pero vamos alineándonos en nuestra vida, en nuestras actitudes, en nuestras acciones, en nuestra forma de vivir, conforme a lo que Dios nos ha dicho, a lo que aquello que nos ha pedido que hagamos, sin necesidad de ver las evidencias de que todo va a salir bien hasta el final. Entonces, no se ve el final ni con Daniel, ni con Rahab, ni con el pueblo de Israel, no se ve, pero se toma la acción.
se vive para eso. Entonces, la fe es actuar como que algo es, aun cuando no lo es, para que llegue a ser simplemente porque Dios lo dijo. En otras palabras, ¿verdad? ¿Verdad? Es actuar como que algo ya es, con esa seguridad, aunque no lo es, para que llegue a ser simplemente porque Dios lo hizo. Amén. Aleluya. Entonces, esa es la fe. Entonces, ¿en qué viene la pregunta? ¿En qué Dios te está pidiendo que des un paso? ¿Te está pidiendo algo el Señor? ¿Hay algo que tú tienes anotado en tu agenda, lo que Dios te está pidiendo? ¿Dios te está hablando acerca de algo? ¿En tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en la iglesia? ¿Te está pidiendo que hagas algo? O tú dices, no, pues ahí se va, lo que venga, lo sobrellevamos. Sí. O estamos teniendo una relación de vida para Dios. Bueno, Dios te está pidiendo que des un paso de fe en este momento. Y sería muy bueno que anotaras si Dios te está diciendo algo. A lo mejor puede ser algo como perdonar. Hoy se nos habló de diezmar, etcétera. Dice, no, pues es que yo no puedo. Sí, no puedo perdonar. Tampoco puedo ofrendar ni diezmar. ¿Por qué? Pues no puedo. Sí. Dios está pidiendo que des un paso. Dios está pidiendo que des un paso. Sí. Entonces, el enemigo, ¿qué te va a decir? Déjalo así, ¿por qué tienes que pedir perdón? Pues él fue el que te ofendió. Además, no pasa nada. ¿No? ¿Cuáles son los dardos del enemigo? Es decir, necesitamos identificar qué es lo que Dios nos está pidiendo y qué es lo que Satanás está anteponiendo para que no obedezcamos lo que Dios nos está pidiendo. ¿Sí? ¿Cómo desanimaría Satanás acerca de nuestra obediencia? ¿Hay alguna cosa que ustedes han descubierto en su propia vida que les impide actuar en lo que Dios les pide? Yo sí tengo algunas, porque déjame decirte que el diablo sabe cuáles son tus debilidades. El diablo sabe cuáles son tus temores. El diablo sabe cuáles son las cosas que has venido arrastrando. Es decir, el diablo sabe por dónde bajarte el ánimo. El diablo sabe todo eso. Entonces, esos dardos, vean, ¿a cuántos? Bueno, yo creo que ustedes nunca vieron El Llanero Solitario, ¿verdad? Yo me acuerdo de niño, no teníamos televisión, pero íbamos con una vecina y ahí era uno de los programas que veíamos, El Llanero Solitario. Aquellas o las películas esas antiguas de vaqueros, donde salen los indios y traen flechas y lanzas con fuego. Sí, por ahí se enciende la carreta, lo que cubre la carreta, echan ahí las lanzas y se enciende. Y es decir, ¿saben ustedes que los dardos que el diablo está lanzando a nuestro accionar diario, el diablo sabe que no nos puede destruir? ¿Cuántos sabían eso? El diablo sabe que no nos puede destruir porque somos hijos de Dios. ¿Me explico? El diablo sabe que no nos puede destruir. Entonces, si no nos puede destruir,
si nos mantenemos en comunión con Él, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a hacer? Impedir que tú cumplas el propósito que Dios tiene contigo. Sí. Entonces, yo les recuerdo esas hazañas de Toro y el llanero solitario, ¿verdad? Los indios, etcétera, y los vaqueros contra los indios, etcétera, porque el diablo envía esos dardos para evitar que nos concentremos, es decir, son para desanimarte. Arde la carreta, pero lo que quieren es llevarse lo que van a sacar de la carreta o matar a los que llevan la carreta, pero incendian la carreta porque eso te puedes ocupar queriendo apagar el fuego de la carreta, ¿sí? Y el enemigo logra lo que quiere, ¿sí? Entonces no sé si me estoy dando a explicar, a lo mejor la ilustración no es muy buena, pero lo que quiero decirles es que con los dardos del enemigo, el diablo está queriendo sofocarnos, a mantenernos quietos. Entonces, ¿cuáles son los dardos que usa? Inseguridad, miedo, duda, intimidación, ansiedad, preocupación. Me sorprendí de esto que usa el diablo. Ocupación excesiva. Ocupación excesiva. Estás tan ocupado que no puedes ni orar, ni escuchar su voz, ni ser guiado por Él. Entonces Él sabe, si no, pues es que yo tengo que servir a todos. Además, yo quiero quedar bien con todos. Además, pues me interesa mi imagen. Además, ¿qué van a decir si no acepto? Etcétera. El diablo sabe cómo. ¿Sí? Otros lo están haciendo. ¿Por qué me voy a quedar atrás? Ocupación excesiva. Algunas de esas cosas hasta las heredamos de nuestros antepasados. La intimidación, pasividad. No hacemos nada, sabemos mucho, pero no hacemos nada. ¿Se da cuenta de los dardos que el enemigo puede estar usando con tal de que nosotros no obedezcamos? Bueno, pues de eso se trata. Los dardos no son casualidades. El diablo sabe nuestros temores, debilidades, y por ahí nos ataca para inmovilizarnos. Y entonces vuelvo a repetir la pregunta: ¿a qué te ha llamado el Señor? ¿Qué es lo que el diablo está tratando de impedir que tú hagas en tu vida? Pues yo creo que necesitamos salir de la comodidad que nos mantiene quietos. Yo un día le dije: Señor, mira, estos años que me quedan, yo quisiera tener mi casa propia, cómoda, y tener una librería tremenda ahí en mi casa, porque yo quiero pasármela estudiando y quiero pasármela escribiendo y quiero pasármela, así es como yo lo quiero. ¿Qué creen que me dijo el Señor? No sé, a nadie se le antoja, yo creo que eso, pero a mí sí se me antoja, ¿no? Sí, sí. Dijo: no, dice, yo te quiero donde está la necesidad. No te quiero en una biblioteca. No quiere decir que no quiere que estudie, quiere que estudie, pero que ese no sea mi fin. ¿Me explico? Él me quiere cuerpo a cuerpo. Y quiero decir, en la lucha, en la batalla, con la gente que no le conoce. Por lo menos yo estoy entendiendo qué es lo que Dios quiere. ¿Recuerdan ustedes a qué área vino a vivir el Señor Jesús?
llegó a alguna comunidad progresista, una comunidad lo máximo. No, llegó a la peor área a donde podría llegar alguien para crecer. Galilea de los gentiles. ¿Qué puede venir bueno de allá de Galilea? Decían. No sé, yo creo que es como venir acá a Iztapalapa, no sé. Ay, no. No, no. Nadie se sienta. Pero lo que yo quiero, lo que yo quiero decir es que él no escogió, dije, voy a llegar al Pedregal de Los Ángeles. ¿O cómo se llama? Ángeles del Pedregal o Lomas de Chapultepec. Ahí voy a ir al TEC de Monterrey. No quiero decir que eso sea malo, pero lo que a mí me sorprende es que siendo el Dios todopoderoso, dueño de todo lo que hay, llega a la área más desprotegida, de mayor riesgo, de mayor peligro. ¿Sí? Entonces, bueno, pues veamos en dónde entonces, dónde el Señor nos quiere. Ahora, vamos a fijarnos un poquito en el pasaje de Efesios 6. Y yo no juzgo, no critico. Donde tú estés, si estás en Lomas de Chapultepec o en lo más lejos, ¿verdad? Donde quiera que estés, es ahí donde Dios te quiere usar. Es por amor a los que ahí viven, ¿correcto? Es por amor a los que ahí viven. Y Dios también tiene interés en la gente de recursos económicos. Dios también quiere alcanzar a esa gente. Ahí quiere que seas luz, si Dios te quiere ahí, ¿verdad? Y si no, donde Dios te tiene, ahí quiere que seas luz. Ok, vamos a ver ahí Efesios 6. El versículo 16, noten que Pablo pone un énfasis sobresaliente sobre las demás piezas. En ninguna de las demás piezas pone este énfasis. Vean el versículo 16, dice, después de haber dicho lo que tiene que ver con la verdad, con la justicia y con la paz, dice el versículo 16, sobre todo, hace eso notorio, ¿no? Sobre todo. Está distinguiendo esa pieza, está distinguiendo espiritualmente esa necesidad, sobre todo. ¿Sí? ¿Qué más dice? Un imperativo, tomad. O sea, eso no es opcional, es un mandato. Tomad. ¿Sí? El escudo de la fe. De ninguna otra de las armas dice los beneficios, solo de esta. Vean, con que podáis apagar los dardos, apagar no unos cuantos, sino todos los dardos de fuego del maligno. O sea, eso es algo que nos debe a nosotros de llevar a pensar que esto sí, pues sobre todo, ¿verdad? Tomad el escudo de la fe. Es decir, que sin ese escudo de la fe no podríamos enfrentar realmente, apagar los dardos de fuego del maligno. Sí. Entonces, ese es el extintor de los incendios, ¿no? De los fuegos, de los dardos de fuego del maligno. Entonces, ¿cómo se activa la fe? ¿Cómo se activa la fe? Pero ya vimos entonces, vean, hay piezas que hay que tenerlas siempre, como el cinturón, la coraza y el calzado. No es que dices, ay, vienen los soldados, me voy a poner los zapatos. No, los tienes que traer puestos. El cinturón lo tengo que traer puesto. La coraza la tengo que tener puesta. Pero el escudo lo vas a usar cuando viene la flecha, cuando viene la lanza, cuando viene, sí, entonces
vas a usar el escudo. Lo puedes traer ahí, ¿verdad? Pero el uso del escudo de la fe es cuando viene la circunstancia, es cuando viene la situación. ¿Correcto? El escudo de la fe. Sí. Entonces, la estrategia de Satanás es, nuevamente lo repito, es decir, cuando viene la pumbata, se llamaba en griego, ese dardo del enemigo, sí, en nuestras vidas, de alguna manera, activamos la fe como un escudo de protección contra nuestras vidas. Sí. Los dardos de fuego, pues ya vimos, son inseguridad, duda, culpa, intimidación, todas esas cosas. ¿Todo eso para qué es? Para impedir que camines por fe. Para impedir que camines por fe. ¿Qué es caminar por fe? Porque algunos dicen, hermano, yo estoy caminando por fe. ¿Qué quieres decir con eso? Pues es que yo no trabajo, yo vivo de lo que Dios me provee, ¿verdad? Pero ¿qué significa caminar por fe? Caminar por fe significa hacer lo que Dios me llamó a hacer, siguiendo las instrucciones de Dios. Es decir, hacer lo que Dios me llamó a hacer, no por mi propia cuenta. Noé no dijo, bueno, está bien, Señor, ya entendí. Nunca he hecho una arca, pero vas a ver que yo soy muy inteligente. No, Dios le dijo los materiales, Dios le dijo las dimensiones, así como se construyó también el tabernáculo. Dios es el mejor ingeniero y el mejor arquitecto, el mejor conocedor de materiales. Él sabe todo, de resistencia y de todo, estructura y de todo. Él sabe lo más que sí. Entonces, es justamente, significa hacer lo que Dios me llamó a hacer, siguiendo las instrucciones de Dios, a pesar de lo incapaz que yo me sienta. A pesar de lo incapaz que yo me sienta. Pero doy el primer paso. Y en la medida en que voy dando pasos, voy agarrando confianza. Y voy teniendo esperanza. Por el Espíritu de Dios. ¿Qué dice ahí Romanos 5:5? Que la esperanza no avergüenza. ¿Por qué no avergüenza? Que tengas, a lo mejor Noé alguna vez estuvo a punto de avergonzarse que estaba haciendo a alguien que la gente rechazaba, sí. Pero él persistió. Dice, la esperanza no avergüenza porque el Espíritu de Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Entonces, si Dios me ama y Dios es el que me está diciendo, si Dios es el que envió a su Hijo a morir por mí y Él me quiere por la eternidad, y o sea, yo estaba esta mañana diciéndoles, compartí en la oración, asombrado, nunca lo había visto de esa dimensión, pero qué privilegio que Dios pueda confiar en mí. Qué privilegio que Dios pueda darme instrucciones a mí. Qué privilegio que Él pueda revelarme algo de Él cuando leo la palabra. Qué privilegiados somos, hermanos, de que el que es dueño de todo lo que existe y tiene un plan extraordinario, realmente se ocupe de nosotros para decirnos, ven y disfruta mi gozo al bendecir a los demás. ¿No es cierto? Porque Él se goza, ¿no? Hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Ven y disfruta mi presencia para que veas que todo es posible, ¿no? Entonces, aunque yo sepa que soy incapaz o me sienta incapaz, pero
La fe es esa acción motivada por en quien he creído y considerando que lo que Él me ha dicho, Él lo hará a pesar de mis debilidades. ¿Qué dice Pablo allá al empezar la primera carta a los Corintios? ¿Qué dice? Que lo vil y qué más y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar ¿a qué? A lo fuerte. O sea, Dios no escogió a los más sabios porque son más rebeldes. No, Dios no escogió, porque la gloria es de Él. Somos vasos de honra, somos vasos de barro, para que la gloria no sea de nosotros, sino sea de Él. ¿No es cierto? Para que Él sea conocido. Porque usted y yo no somos la solución. Aunque usted piense que es la solución, no lo es. La solución es Cristo. Y qué maravilloso es que Dios haya pensado en nosotros, puerta del cielo. ¿No le parece que ya es oportuno que nuestra obediencia a Él nos lleve a derribar esos bastiones del enemigo? Mientras avanzamos, vamos a agarrar seguridad, confianza, porque la prueba trae paciencia, ¿no es cierto? Y la prueba pues trae su obra también. Es decir, si Moisés no hubiera alzado la vara, pues no hubiera dado el primer paso ahí para abrir el Mar Rojo. Pero yo creo que enseguidita de eso, ya aunque hubo muchas dificultades en el desierto, pues él ya podía decir: es que mi Dios es un Dios todopoderoso. Sí. Hermanos, el llamado que yo quiero hacer nada más es: ¿en qué Dios te quiere usar? Porque ¿qué interés tienes en usar el escudo de la fe si no estás viviendo para Dios? ¿Verdad? Estamos viviendo, dice nuestra hermana Reina, que estamos viviendo todos para Él, ¿verdad? Muy bien. Entonces, que estemos seguros, ¿verdad? De que mi respirar es para Dios, ¿no? Y entonces el diablo, cuando yo esté captando eso, va a tratar, ¿verdad?, de poner mis ojos en algo que no tenga, me va a distraer, o en algo que los demás tienen y que yo no tengo, etcétera, ¿sí? Pero esto también es muy importante, hermano. La formación tortuga, así se le llamaba en aquel entonces, a la formación de los soldados, que todos llevan su escudo aquí al frente, y los escudos tenían unos ganchos laterales que se enganchaban con los escudos de al lado, y así se hacía una fila. ¿Por qué es la formación tortuga? Porque haciendo eso avanzaban, y aunque venían dardos y venían lanzas y venían, la formación esa impedía que el enemigo los dividiera, ¿sí?, formara huecos y por ahí entraran, sino que aún esos escudos se mojaban y venían las flechas encendidas y podrían atravesar quizás la primera capa, pero como todo el escudo estaba mojado, se apagaban. O sea, no solamente desviaban las flechas o los dardos, sino que los apagaban y seguían avanzando y seguían caminando. Roma fue uno de los ejércitos más poderosos por la armadura que usaban, que no usaban los demás. Sí. Entonces, eso también necesitamos. Y bueno,
Si yo tengo el escudo de la fe, mi hermano tiene el escudo de la fe, y todos aquí tenemos el escudo de la fe en Puerta del Cielo, podemos hacer la formación tortuga, vamos todos juntos. ¿No creen? Pero esa formación tortuga no se puede dar si nosotros no tenemos relaciones sanas. Sí. Si nosotros tenemos, no estamos funcionando orgánicamente como cuerpo. Las relaciones interpersonales en el cuerpo de Cristo son importantes para apagar los dardos del enemigo. Necesitamos pensar eso, hermano. Yo voy a decir, no, yo sí traigo aquí mi escudo, nadie lo ve, pero yo aquí lo traigo. No se trata solamente de ti, se trata de todos. Sí, ¿qué es lo que va a pasar aquí para que el diablo destruya lo que Dios nos ha encomendado como misión? Pues si algunos están descuidados, pues seguramente que por ahí va a tratar de hacer daño. De pronto ya alguien se enojó, de pronto ya alguien protestó, de pronto, etcétera. Ya no estamos avanzando juntos. Eso también es importante. Entonces, un resumen nada más. Cada uno de estos individuos, digamos los soldados, tuvo que tomar una decisión difícil. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que tomar una decisión difícil. Sucumbir a lo que podía ver, a lo que no, a lo que podían ver, o confiar en Dios para lo que no podían ver. Solamente cuando actuamos con fe, solamente cuando actuamos en fe te colocas en la formación de tortuga, formación tortuga, y apagas los dardos de fuego que el enemigo lanza a tu vida. Así que si quieres suprimir la inseguridad, borrar las dudas, aquietar el miedo, eliminar el odio, sobreponerte a las intimidaciones, te debes mover con obediencia, con fe. ¿Sí? ¿Queda eso? Sí, ese es un resumen. O sea, cada uno de nosotros, hermano. Sí. Pónganse de pie. Sí. Tenemos que dejar el miedo, las dudas. Sí. Y porque de esa manera la fe es poderosa. Hermanos, me queda la mitad, pero así le vamos a dejar.